Los deportes en ORT Noticias. Con mucho gusto de saludarlos, amables amigos. Ya estamos listos a través de La Cotorra, YP La Chabela, en nuestro Face, ORT Noticias, también nuestras aplicaciones en www.ort.com.mx. Como siempre lo digo, para todo el mundo estamos ya listos, como es lunes feriado, mesa de análisis, y en estos vientos cuaresmales que ahora sí se pasaron. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido, buen día. Gracias a Dios, bien. Fíjate que dormí en la López Mateo y amanecí en la Revolución Verde. Estuvo muy fuerte el viento. Muy buenos días al amable auditorio hasta donde nos escuchen y ojalá nos estén escuchando. Si hay ya actividad en la calle, obviamente mermada, primero por el día de asueto y otro porque sí hay gente que después de las condiciones climáticas decidió pues reservarse para salir el día de hoy, y eso se percibe simplemente en el andar del norte de la ciudad hasta aquí, hasta el corazón de Ciudad Victoria, porque lo que ves son daños. Lamentablemente el viento pues tuvo rachas como se pronosticó, lo anticipó la Coordinación Estatal de Protección Civil desde el viernes, inclusive señalaba el comunicado en las próximas horas. Yo pensaba que este registro se iba a dar el día sábado, pero bueno, fue el ingreso de este frente frío en la madrugada de hoy, por ahí de las 4 de la mañana, y pues bastante caos que está generando. Afortunadamente es día libre, si no, yo creo que la situación se complicaría todavía más. Sí, y bueno, tenemos reporte desde el Estadio Marte Regómez, hablando de lo que en afectación de temas deportivos y que también es inherente al tema que vamos a platicar con ustedes el día de hoy. Pues las bancas desafortunadamente tuvieron serias averías, las bancas de este estadio, la Casa del Corre, y esto merced a los vientos que, a pesar incluso de estar ancladas, tener una seguridad que se supone pues permitiría incluso con el peso de las mismas que no fueran movidas con nada, pues este viento sí las desprendió una, y otras, bueno, pues los polímeros y los techitos que tiene pues fueron afectados. Así que va a haber chamba de por medio, aunque bueno, pues el siguiente partido de local del Corre es dentro de 3 semanas, entonces hay tiempo. Pero para lo que pues prácticamente ya está en cuenta regresiva y se acerca ese mismo tiempo, es después de haber ganado este pasado fin de semana 2-1 a los Freseros del Irapuato, en combinación este tema del triunfo y de lo que en el futuro inmediato, ya pasado mañana, es que se juegue el clásico tamaulipeco. Sí, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Recordemos que este partido fue pospuesto debido a un protocolo que aplicó la Liga Expansión MX cuando se registró una serie de situaciones de inseguridad, de violencia en el país debido a un operativo justamente que llevó a la captura de un líder criminal. Y esto pues provoca justamente cuando ya Correcaminos estaba en Tampico, de hecho desde un día antes, cuando ya en todo el entorno del Estadio Tamaulipas pues se estaba alistando lo propio, estaban los equipos de seguridad, por supuesto comerciantes internos, externos, la prensa de Victoria, ya estábamos también listos para cubrir este encuentro, programado a las 5 de la tarde, por ahí de las 2 de la tarde aproximadamente empezó pues la federación a notificar a los clubes, y a las 3 de la tarde, si no me equivoco, José, ya estábamos regresando a Ciudad Victoria, tanto el Club Correcaminos, los jugadores, la plantilla, y en este caso su servidor, que también ya estaba allá en el Puerto Jaibo para realizar la cobertura de este duelo. Hablar en lo deportivo, que creo que este respiro le ha servido más a Correcaminos, porque recordar que desde entonces pues no ha perdido desde aquel juego contra el Atlante que empata en casa, y después primero lo decía la afición, tanto la de Tampico como también una de Victoria, que bueno, Correcaminos al menos no había perdido esa jornada. Pues al día de hoy suma ya 4 partidos consecutivos sin perder, 2 de ellos son victorias, los últimos 2 en Venados, y el que el viernes le llevamos a través de la Alegre y Deportiva 101.7 La Cotorra, frente a la Trinca Fresera Irapuato, un partido por demás emocionante, donde sí, probablemente haya quien difiera, y por supuesto que eso nos permite el fútbol, porque no es una ciencia exacta, pero a consideración de un servidor, creo que Correcaminos ya muestra un rostro, una identidad futbolística, y eso se refleja en el primer tiempo sobre todo. Daniel Borita Alcántara realiza una serie de ajustes en el entretiempo que le dieron resultado de manera prácticamente inmediata. Relataba yo una crónica del minuto 45 al 50, generaron una aproximación de gol, un tiro al palo,
un gol anulado y después, un penal que ataja Edson Reséndez y después el gol del empate en un lapso de 5 minutos, lo cual obviamente habla que los ajustes, sobre todo este muchacho Cristian Cruz, extraordinario jugador que se mostró prácticamente como el alma de la trinca. La segunda parte era el minuto 98 y él seguía poniendo centros al área, por lo cual habla de la peligrosidad, la importancia del rival que tenía Correcaminos enfrente, y después esta jugada desafortunada donde el Gansito Hernández comete una falta. Hay gente que la quiere ver con mucha polémica. Yo visualizo la repetición, las imágenes en televisión, y para mí no queda duda que si fue rigorista o no, bueno, ya entraremos en un análisis subjetivo, pero creo que existe un contacto, la capitaliza Yair Delgadillo, que lo voy a decir con toda honestidad, José, tenía mis reservas, tenía mis dudas, porque ha sido un jugador que no ha tenido una participación efectiva dentro del terreno de juego, pero ya desde los 11 pasos hizo efectivo el cobro, y esto le permite a Correcaminos quedarse con 3 puntos valiosísimos, porque lo pone ahí a tiro de piedra ya de zona de liguilla, a la cual va a ingresar sí o sí si gana el miércoles. Efectivamente, está solamente, si hablamos de distancia, de 3 unidades del tercer lugar y a solamente 6 de la primera posición de la tabla. Mencionas algo y es digno de destacar, y digo digno porque estábamos dentro de lo que es la dinámica del manejo del sonido ambiental del estadio, y pues yo trataba de ver quién era el que iba a ejecutar el tiro penal, y la pelota no la tenía Yair Delgadillo, la tenía Andrés Catalán, y me acerco con la confianza a Gustavo Chavo Díaz y le pregunto quién lo va a tirar, y me dice, muy tranquilo, Yair. Entonces, esa fue una colmillada de lo que estaba generando, porque también eso causó, obviamente, vaya, sabemos que a lo que va uno al estadio es a disfrutar, y vaya que lo que pasó con el Gansito Hernández pues provocó que los aficionados incluso se unieran un poquito más y en apoyo al Corre, porque pues empezó a hacer su espectáculo. Se quiso hacer el Nahuel Guzmán de la Liga de Expansión, tratando de distraer, y el hecho de que Catalán haya tomado el balón, pues se fue la presión precisamente sobre él, y Yair estaba retirado de esa zona donde al final, cuando dicen ahora sí el árbitro vamos a ejecutar el penal, le da la pelota. Y bueno, ya sabemos la historia, se convierte el gol que a la postre, y a pesar de que todavía, y después de todo ese show del Gansito Hernández, pues agregó muchísimo tiempo el ¿sí? Silbante. Me parece que incluso más de lo que, no que había ofrecido, que eran 5 minutos o 6 minutos, sino también creo que se excede, pero bueno, Correcaminos logra controlar. Hizo algo que le había faltado en otros partidos, que era el colmillo de guardar la pelota, de tenerla en la parte de arriba, de sacarla de la cancha. Pero bueno, fue una serie de ingredientes muy interesantes que, como bien dices, va increciendo el tema de lo que hace contra el equipo, bueno, cuando empata uno aquí como local, que si no me equivoco fue contra Atlante y luego Tapatío. Y luego Tapatío, y luego posteriormente gana de visitante con el equipo de Venados, y luego pues esta victoria que parece el marcador apretado, pero bien mencionas, tuvo, sobre todo en el segundo tiempo, el Bora Alcántar una revolución a su equipo, y que eso pues obviamente equilibraba, no iba a venir a regalar nada el equipo de Irapuato. A veces también hay que tomar en cuenta lo que tienes enfrente, independientemente de lo que impredecible ha sido el equipo de Irapuato a lo largo de toda la temporada. Ya lo habías mencionado tú incluso la semana pasada, que recibe muchos goles y luego anota muchos goles. Bueno, pues eso es por algo. Es un equipo que se encontraba a mitad de la tabla general. En este momento está empatado con Correcaminos en los puntos. Pero destacar al final de cuentas que, como bien mencionas, pareciera que se acomodó todo para que no se llevara a cabo ese clásico en ese momentum del torneo, y que se convirtiera en una gran área de oportunidad todavía, ya no como una necesidad, sino como un área de oportunidad para Correcaminos para consolidar un momento importante en el torneo. Y bien lo mencionas, José, el señor Eduardo Reynoso, árbitro central de este partido, añadió 5 y 5 sobre el agregado. Entonces, por supuesto que eso requería que Correcaminos mostrara oficio que al final del día tuvo, y creo yo que lo platicaba el viernes el Chavo Díaz después del partido en la conferencia de prensa que tuviste a bien dirigir, José,
donde hablaba respecto a que fue una victoria bastante costosa por las lesiones del Tiburón o Fernando Piñuelas, el mismo Vicente Torres Chiriboga, el mismo Tomás Sandoval, que salen tocados y que ojalá el tiempo alcance para que se recuperen al menos 2 de ellos. El caso Piñuelas, aunque no tenemos un reporte médico hasta el día de hoy, pues parece evidente que es más grave debido a que tuvo que salir directamente a recibir atención hospitalaria. El tema de Piñuelas es lo mínimo, porque bueno, ya están hechos los exámenes y hasta el día de mañana se entregan ya con certeza, son menisco. Se espera, dentro del augurio, que definitivamente ya lo deja a un lado de lo que es el torneo, que no sea afectado el ligamento ni el cruzado, sobre todo. Y los otros 2 jugadores del que mencionas, Tomás David Sandoval y Torres Chiriboya, prefiere el técnico, junto con obviamente la responsabilidad de Abner Borrego, de aguantarlos, no ponerlos al ritmo de lo que es el entrenamiento, de que pues, sabemos el sábado, domingo se ha entrenado, y el día de hoy también por la tarde, para confiar en que pueden estar para el próximo partido contra el Tampico. Ese sí va a ser un gran dilema, me parece a mí, porque hablando de momentos, pues el momento en este momento, válgame la redundancia, favorece a Correcaminos. El caso del Tampico Madero, el viernes firmó su quinto descalabro del torneo. Injustamente. Y fíjate que lo decía, puedo coincidir con Marco Antonio El Chima Ruiz, pero después tuvo 90 y tantos minutos para hacerse presente en el marcador, para reflejar esa supuesta superioridad que él mencionó en la rueda de prensa después en este partido, pues no lo logró. Y yo creo que así como el Chima Ruiz, igual el Borita Alcántar, pues lo que puedan abonar al respecto con declaraciones, pues no son más que pretextos, José, porque creo que al menos a mí no me tocó en ese lapso, no estaba yo trabajando para los medios de comunicación cuando el Borita fue técnico de Correcaminos, pero sí siempre le di seguimiento a sus declaraciones, a su trabajo, y siempre que no encontraba un resultado favorable, siempre lo que sí encontraba eran pretextos. Y creo yo que el viernes, además de que falta el respeto al rival, porque dice que Correcaminos jugó al puro pelotazo, dice que veladamente que el árbitro les robó con ese penal marcado, y después lo confirma el Gancito Hernández en las redes sociales. Pues creo yo que lo único que hacen pues es justamente eso, faltar el respeto al deporte. Al final de cuentas creo que Correcaminos nada le va a quitar esos 3 puntos, y nada le va a quitar tampoco esa evolución futbolística que creo muchos sí palpamos el viernes en el Marte R. Gómez. ¿Cuál va a ser aquí el gran dilema, la gran incógnita, mejor dicho? Pues que pueda recuperar a 2 hombres que resultan fundamentales, como pues su referente ofensivo, en el caso del argentino Tomás Sandoval, y alguien que le da pues plena seguridad en la parte baja de las alineaciones del cuadro que dirige el uruguayo Gustavo Díaz, pues es justamente el ecuatoriano Vicente Manuel Torres Chiriboga, porque pues definitivamente yo voy a insistir, y nos puede gustar mucho lo que hace el Andy Pipa, pero eso no está peleado con que lo que muestra el ecuatoriano sea, y yo lo digo a título personal, lo convierte en el mejor jugador de Correcaminos dentro de la cancha, y más aún en una zona de seguridad, porque ha tenido Correcaminos una solidez defensiva, que por supuesto ahí entra la figura de Edson Reséndez, pero también este bloque defensivo es muy importante, y a lo mejor no es por entrar en un debate o una polémica, pero si a ese buen funcionamiento defensivo, que un extraordinario complemento entre Di Pipa y Torres Chiriboga, y lo bien que ha empezado a evolucionar ya el Uribe, que hay que mencionarlo, hay que ser justos también con el muchacho que yo, las primeras jornadas, la primera mitad del torneo decía, bueno, quiero verlo, necesitamos verlo, y creo yo que ya empieza a mostrar justamente esa solidez y el extraordinario momento que vive Nahum Gómez, que creo yo que también lo convierte en uno de los jugadores, en mi top 3 al menos, José, de los elementos que en este momento se pueden considerar más valiosos de Correcaminos. Y muy interesante la aportación que hace Walter Ortega, porque creo yo que es un as bajo la manga, lo que tenía guardado Gustavo Díaz, que está empezando a romper esquemas, que a mí primero me sorprendía con el tema de César Sosa, un jugador con mucha vocación ofensiva, con mucho talento en los pies, pero decía yo, viene y lo esconde acá, jugando como un 5, jugando como un stopper,
y ahora es un elemento que hay momentos de partido que rompe esa línea y va y te pisa el área y te genera peligro, y creo yo que eso toma hasta cierto punto desprevenido al rival. Y el caso de Walter Ortega, para no dejar inconcluso el comentario, pues es un jugador que naturalmente recorre la lateral derecha, pero viene y se mete como un enlace, y lo vimos durante este partido, y la verdad a mí me dejó gratamente sorprendido, que es un jugador que al tener esas libertades y que aparte tiene un fondo físico que le da para ello, pues creo yo que son de estos revulsivos que no necesitan venir de la banca, porque hay que decirlo, lamentablemente en la banca no los tiene, salvo si acaso Joaquín Estopier, que ha jugado muy poco, se le ha dado muy poca oportunidad y que ya respondió con un gol, pero son de estos esquemas o haces bajo la manga que por ahí nos ha venido sorprendiendo Gustavo El Chavo Díaz, y que creo yo que resultan puntualmente valiosos y que van a ser claves en este clásico Tamaulipeco el miércoles a las 8 de la noche, pero lo importante va a ser justamente eso, que estén listos para jugar. Y también destacar, aunque también ha visto pocos minutos Duván Mina, y que me preguntaban, oye, ¿por qué no juega más? Bueno, es que la regla te dice que solamente puede haber 3 extranjeros en la cancha. Sí. Y bueno, pues ya los tienes ahí al final de cuentas, con Di Pipa, con Torres Chiriboga y con Tomás David Sandoval. Entonces, para que él pueda ingresar, tienes que sacar a uno de ellos. Pero cuando entra, lo hizo, digo, al final emociona mucho el hecho a la afición de tomar la pelota, ir al frente. Tiene obviamente características de esas desgarbadas de las cuales toma el balón, como muchos jugadores que aquí pasaron. Recuerdo a Rildo Procopio, recuerdo a muchos de ellos que emocionaban a la tribuna, y cada vez que ingresa pues es bien recibido por los aficionados. Ahora bien, y porque rápido pues no tenemos mucho tiempo porque ya estamos casi arribando al corte, este tema de lo que hablas del Gansito Hernández no lo había yo verificado, pero se puede meter en un problema, pues si lo detecta en este caso la Liga MX por el tema de las expresiones que se dan en las redes sociales. Pero en general, y así muy rápido, lo que vimos este fin de semana en el reclamo en expansión que haya VAR. ¿Para qué quieres VAR si en la Liga MX, aún y cuando lo evidente se ve, sigue siendo un tremendo desastre? Y les va a generar un gasto terrible. Exactamente, terrible. A los clubes, que creo yo que desde esa perspectiva lo analizas más, José. No, yo creo que lo que hay que hacer, sí, por supuesto, trabajar con los cuerpos arbitrales para que su desempeño sea más eficiente, pero también yo creo que hay que exhortar a los clubes a que trabajen más en lo que a fútbol compete. Creo yo que estos marcadores apretados, esto de salir a guardarse, que jugar de visitante y presenta otro cuadro y otra idea de juego totalmente distinta, habrá que despojarse de ello. La afición de expansión merece espectáculo, y creo que eso se lo están reservando. Y tendríamos eso, precisamente un mejor espectáculo, independientemente de a quién le vayas o no. Tu pronóstico para el miércoles está medio comprometido el asunto de preguntarte, pero... Está comprometido sobre todo por las probables bajas que tengan Correcaminos para el miércoles, pero si todo transcurre de manera normal, pese a que fuera la única baja de Fernando Piñuelas, creo que Correcaminos puede obtener un buen resultado de manera ajustada, porque nos está acostumbrando a eso, y creo que este equipo no tiene una gran vocación ofensiva, pero por ahí un 1-0 nos damos por bien servidos. Yo también pienso que será por una mínima diferencia, aun y cuando el empate no sería tan malo en el momentum del torneo, por lo que representa después de haber tenido esta racha y continuar alargándola, porque así como te acostumbraste en algún momento a perder, también te acostumbras a ganar o a sumar puntos. Sí, y si se suma en Tampico, los clásicos se juegan diferente, eso ya lo sabemos todos, y dijo el Chavo Díaz el viernes, tengo mucha experiencia en clásicos, sé cómo jugarlos, vamos a ver si vamos a ver, así es. Gracias, Darío, que tengas una excelente semana. Gracias, sigue José. Disfrutando el feriado. ¿Tú sí vas a descansar? No, pues voy para allá. Ah, tienes razón, hay actividad en el Marte Regómez. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos con más de RT Noticias, con ánimo de lunes, con Jesús Rodríguez.